Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida. Así que yo quiero que a través de este poderoso mensaje de la palabra de Dios, usted pueda valorar la necesidad de tener controles en su vida y haga de ellos el medio para ser usados y bendecidos por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los controles que Él coloca? Vamos a ver entonces, a través de la luz de la palabra de Dios, cuáles son los límites que cambian nuestras vidas y cómo Dios da a cada hijo suyo un orden, una estructura, un gobierno, un presupuesto. Acabamos de leer en 1 Corintios 5:14 estas palabras que quizás son muy difíciles de entender. Dice: el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos controla. Ahora, cuando escuchamos esa palabra, ¿es una palabra bonita o fea? Constreñir. Y quizá cuando más la escuchamos es en tiempo de elecciones. ¿Se ha escuchado? Y ahorita que vamos a próximo año, entonces empiezan a decir constreñimiento al elector. ¿Qué significa constreñir? Controlar, obligar a otro, aún en contra de su propia voluntad. Entonces cuando le dicen, si usted vota por este candidato, yo le mantengo el puesto a su hijo, si no, lo echo como a un perro. Entonces está siendo constreñida la voluntad de ese votante, de ese ciudadano, y no le queda otra que votar. Cuando le dicen, si ustedes no votan por mí, no paso la carretera frente a la casa de ustedes, frente al barrio. Entonces la comunidad, ¿qué dice? Pues así tocó votar por ese candidato. Y la fiscalía investiga y condena ese delito del constreñimiento al elector. Ahora, esa palabra fea que significa quitar la voluntad, que significa no dejar libremente que la persona actúe, no es a lo que se refiere la palabra del Señor. Para entender lo que dice la palabra del Señor, yo tengo que ir al idioma original en que está escrito la Biblia. Y el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego. Y cuando yo miro esa palabra controlar, esa palabra constreñir, fue tomada de la palabra griega suneko. Diga conmigo, suneko. Así como suena, S-U-N-E-C-O. Otra vez diga, suneko. ¿Qué significa la palabra suneko? Significa mantener junto o unido, confinar, asegurar, apretar, dar control, dar orden, dar estructura. Yo quiero que entendamos qué es suneko. Tengo acá este vaso de agua, este recipiente con agua. ¿Para qué sirve esta agua específicamente? Para tomar, ¿verdad? Esta agua tiene un propósito y es calmar mi sed. ¿Será diferente esta agua a la que hay allá en el baño? ¿Sí o no? Claro, la del baño, la del inodoro también me refrescaría. Pero ¿está qué? Contaminada. Así que por sí sola, esta agua no podría cumplir su propósito, por el cual fue purificada y fue tratada. Así que para que esta agua cumpla su propósito por la cual fue hecha, necesita un suneko. En este caso, este envase, este recipiente sería un suneko, porque el suneko es aquel que da orden, que da estructura, que no deja que se desperdicie. El suneko es aquel que da forma a lo que no se puede controlar. Sin este suneko, ¿qué pasaría con el agua?
Ahora, ¿serviría el agua? Claro, yo puedo agacharme y tomar, pero ya estaría ¿qué? Contaminada, estaría dañada. Así que sería imposible que esta agua tratada cumpliera su propósito sin la ayuda de un ¿qué? De un suneco, de algo que le diera forma, estructura. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos da forma. No nos deja que nos desperdiciemos. Esa naturaleza incontenible que nada puede contener, ni la psicología, ni los regaños de la esposa, ni la policía, ni la fiscalía, ni los regaños del jefe pueden controlar a las personas. Lo único que pueden controlar, que puede dar estructura, que puede dar propósito es el amor de Cristo. Así que todos necesitamos controles en nuestra vida. Dios sabe esto y colocó muchos sunecos en su vida. Colocó muchos sunecos, muchos recipientes para que usted no ande por esta vida sin control, para que usted no ande en esta vida sin propósitos. El amor de Cristo nos controla. Así que lo primero que yo quiero decirle en esta mañana es que es necesario que hayan controles en nuestra vida. Es obligatorio para el Hijo de Dios que en su vida hayan sunecos. Es necesario que haya orden, estructura. Quizá hemos sido instruidos en un mundo donde nos dicen: tienes que ser libre. Libertad es ¿qué? Hacer lo que usted quiera. Pero es la mentira más grande de Satanás. Desde el Edén la está diciendo. Dios dice: si tú quieres cumplir el propósito de tu vida, necesitas orden, necesitas control. Como hijos de Dios, no estamos en esta vida andando como ruedas sueltas. Vivir en estructura es necesario, porque una vida desordenada y sin control, tarde que temprano cobra su recompensa. Un joven sin control terminará muerto, baleado en la calle, y en el mejor de los casos terminará encerrado en una cárcel, porque nunca tuvo control. Un estómago sin control terminará enfermando al cuerpo y disminuyendo la calidad de vida. Terminará enfermando a todo el cuerpo. Todo por no saber colocarle control a las comidas. Un espíritu sin control, una persona sin control, traerá mucho sufrimiento y cosechará el juicio y castigo eterno del infierno. Un cónyuge, un esposo que no tiene control, terminará en fornicación, separado y en una vida de tristeza y de soledad. Todo porque no tuvo control. Unas finanzas sin control, ¿cómo cree que terminarán? En crisis, en bancarrota y sobre todo con muchas deudas. Todo por no saber controlarnos. Porque una vida desordenada y sin control, tarde que temprano cobra su recompensa. Es por eso que es necesario que haya controles en mi vida. Digan esta mañana, dígale: Dios, te doy gracias por los controles que has puesto en mi vida. Ahora, si ya sabemos cómo Dios coloca sunecos en nuestra vida para darnos gobierno, surge una pregunta: ¿por qué son necesarios esos sunecos? ¿Por qué es necesario tener orden, control en nuestra vida? Quiero mostrárselo a través de la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Mire lo que habla la Biblia acerca de vivir en orden, en disciplina, en estructura.
¿Ya está conmigo? Romanos queda atrás de Corintios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos ¿son qué? Dígalo fuerte, ¿somos qué? Versículo 15. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de ¿qué? Otra vez, ¿el espíritu de qué? Como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia, quiero que subraye eso en su Biblia, pero sobre todo en su corazón. Si usted entiende esto en esta mañana, dése por bien servido. Yo quiero que subraye esa palabra, espíritu de adopción. La Biblia dice que usted y yo tenemos al espíritu de adopción. Significa que sin Cristo éramos ¿qué? ¿Cómo se llama aquel que no tiene papás? Huérfanos. Sin Cristo, cada ser humano en este mundo es un ¿qué? Es un huérfano. Y al recibir a Jesús y ser reconciliados con Dios, ahora tenemos un ¿qué? Un Padre. Diga, yo tengo un Padre en los cielos. ¡Qué buena noticia! Hemos sido adoptados. Ya no somos más huérfanos. Pero a pesar de que hay una adopción espiritual al momento en que recibimos a Cristo, es necesario que con tiempo y mucho trabajo cambiemos ese espíritu de orfandad, la manera de vivir de huérfanos, y ahora vivamos en ese espíritu de identidad de hijos, es decir, en ese espíritu de adopción. Siempre va a haber un conflicto en nosotros entre ser unos huérfanos y ser unos hijos adoptados. Siempre en ti va a haber ese conflicto. O eres huérfano o eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Mire, un huérfano cree que no hay nada bueno para el mañana. Así que debe vivir, entre comillas, al máximo el día de hoy. Pues él no tiene seguridad de lo que habrá mañana. Mientras que unos hijos que tienen sus papás, ¿se preocuparán por cómo viven el día de mañana? Quizá usted no haya tenido experiencias cercanas con padres adoptivos, con padres que han adoptado. Pero yo he escuchado muchos de ellos y dicen que ellos hacen el papeleo legalmente, van ante el bienestar familiar, reúnen los requisitos de edad, socioeconómicos y hacen un documento, y el juez de familia avala, certifica que esa persona, o más bien ese menor que ya no tenía hijo, ahora es un hijo adoptado y adquiere los mismos derechos que un hijo legítimo, un hijo natural. Pero esa certificación que da el juzgado no cambia el espíritu del niño. Entonces ese niño que nunca ha tenido un papá, nunca ha tenido una mamá, nunca ha tenido gobierno, control, estructura, llega a la casa. Entonces lo primero que hacen los papás es sentarlos a la mesa. Entonces se sientan esos niños que ahora son hijos de la casa y empiezan a coger y a guardarse la comida en el bolsillo. E incluso me cuentan que muchas veces se roban los mismos cubiertos. ¿Por qué?
porque toda su vida han vivido en orfandad, en escasez. Entonces ese espíritu de orfandad, ¿qué les dice? Hoy está llena la mesa de comida, pero mañana, ¿quién sabe? Así que, ¿qué le toca hacer el papá y la mamá, que son papás legalmente, que son sus hijos? Empezarle a cambiar el espíritu de orfandad y decirle: hija, ya no tienes necesidad de hacer eso. Mañana a esta hora la mesa estará con la misma comida. Entonces eso crea un caos, eso crea un choque en el niño, porque él toda la vida ha pensado que tiene que vivir el hoy como si fuera. Le pregunto, ¿los hijos naturales se preocupan si mañana va a haber comida o no? Por eso uno de los mejores cinecos que Dios colocó en el ser humano, y el primer cineco, ¿cuáles son? Los padres. Nuestros padres nos dan control, cobertura, gobierno. ¿Sabe cómo otro de los conflictos que hay entre el niño adoptado? Le dice: ve a jugar a la calle y nos vemos acá a las 8 de la noche para cenar. Ese niño que ha estado en la calle mucho tiempo no tiene control de la hora y le da igual llegar a la casa a la 1 de la mañana que a las 8 de la noche. Así que le toca a los papás salir a buscarlos y decirles: en esta casa hay unas reglas. Por ejemplo, mis amigos que no tuvieron papás decían: uy, yo estuve en la calle hasta la medianoche. Y yo decía: mi papá nunca me dejó salir de la casa después de las 11. ¿Y sabe qué pensaba yo? Yo decía: tan de buenas esos chinos, que nadie les dice qué hacen. ¿Sabe qué pensaban ellos de mí? Tan de buenas ese Perilla, que tiene un papá que por lo menos lo está esperando en la casa. Y no que tiene un papá descuidado que no sabe a qué horas entran sus hijos, a qué horas salen, con quién están. Y para lo que para mí era una carga, para ellos era la más grande bendición. Ese es el conflicto que usted y yo tenemos después de que recibimos a Cristo. Aunque sabemos que tenemos un papá, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y entender que ya no somos unos huérfanos, unos sin padre, y que en nuestra vida, la vida cristiana, son necesarios los controles. Que lo único que puede cambiar la vida de una persona son esos controles que Dios, nuestro Padre, va a ejercer sobre nosotros. Quiero contarle una última experiencia que me contó un pastor en estos días. Él decía: trabajamos con habitantes de la calle en Madrid, España, y ellos están allí en un basurero, y dice que el basurero es casi igual de grande que la ciudad, y dentro de ese basurero vienen miles de habitantes, niños, jóvenes, adultos. Entonces ellos tienen un ministerio para rehabilitarlos, y ellos van en la furgoneta y ellos abren su furgoneta. Ahora, por obligación del Estado de España, ellos tienen que dar comida y todo eso, pero el Estado los equipa de jeringas para que ellos puedan consumir sus drogas, pero limpias, y no tengan que entre una jeringa doparse entre muchos, y así se contagian de enfermedades sexuales que se pueden transmitir a través del contacto con la sangre. Entonces a ellos les toca llevar jeringas, y aparte de eso la iglesia trae comida, jugo, ropa. Entonces ellos abren la furgoneta y dice: venga, y se acercan todas y les dicen: pidan lo que quieran. Adivine qué escogen esas personas de la calle. Cogen 10, 20 jeringas, un pan, un juguito, y se van. Y los hermanos les dicen: no, puede comer más comida, hágale, esto es para ustedes.
Y ellos dicen, no, yo vengo es por las jeringas. ¿No será el mismo espíritu que cuando conocemos a Cristo nos dicen, estas son las cosas de Dios? Hay ayuno, hay oración, hay identidad con Dios, hay búsqueda, hay discipulado. Y decimos, no, yo prefiero lo que hay acá. Porque muchas veces en nosotros está ese espíritu de orfandad. Aunque somos hijos, aún seguimos pensando en orfandad. Y estos hermanos les dicen, súbase y vamos al hogar de paso y allá queremos ayudarte, transformarte. ¿Y sabe qué dicen las personas? No, así estamos bien, no es necesario. Pero algunos se montan y dicen, sí, yo quiero verdaderamente ser cambiado, transformado. Y van a la casa, al hogar donde les ayudan. Pero la mala experiencia que tuvieron ellos, es que esas personas, después de 2 o 3 meses, vuelven y recaen en las drogas, vuelven y recaen en las calles, en la vida desordenada, en la vida descontrolada. Entonces ese pastor fue a la presencia de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Porque yo quiero que este proceso termine en que ellos participen de la vida civil, te conozcan a ti. Entonces el Señor les dio una estrategia. ¿Sabe cómo se llamó la estrategia? Se llama sombra. Ellos le llamaron sombra. Cada persona que entra al programa se le da una sombra. ¿Quién es una sombra? Un voluntario de la iglesia, un joven de la iglesia, que de ahora en adelante va a estar siempre al lado de esa persona que se quiere rehabilitar. Así que si esa persona va para la cocina, la sombra va con él. Los dos duermen ahí en la cama juntos. Los dos van a comer juntos. Incluso van al baño juntos. Pues no se bañan ni se duchan juntos, que ya estaría rara la cosa. Pero sí le dice, tiene 4 minutos para entrar a la ducha y acá afuera lo estoy esperando. Y durante 4 meses no se les separa. Claro, al tener una persona al lado de él, eso genera esa pena. Y dice, uy, yo voy a consumir pero a escondidas, pero no porque este man me está viendo a toda hora. Y cuando salen a vender los productos a la calle, le dicen, venga, vaya y nos vemos en media hora acá en el parque. ¿Y qué le dice la sombra? No, señor, vamos a ir a vender estos maní, los dos junticos. Por eso le llama sombra. Y dice el pastor que desde que hicieron eso, los resultados han sido mejores. Porque a la persona le da pena volver atrás. Hay veces le da la crisis y no tiene quien le abrace, quien le ayude. Entonces le han colocado al lado una ¿qué? Una sombra. Así mismo es lo que está diciendo la palabra de Dios. El primer regalo que Dios nos dio cuando somos sus hijos, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Y Él es nuestra sombra. Él siempre va a estar contigo para que tú entiendas que ya no eres un huérfano, sino que ahora eres un hijo de Dios. Para un huérfano es muy duro recibir un regalo, porque creen que si reciben algo tienen que dar algo a cambio. Y por eso es que a muchos de ustedes les cuesta recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque creen que el bautismo en el Espíritu Santo hay que ganárselo. Hay que portarse bien para hablar en lenguas, para tener una comunión con Él. No, ya fue un regalo que Dios puso en nosotros. Qué difícil es entender esto en nuestro corazón, hermano. Que ya no somos huérfanos, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Tenemos un Padre que todo nos los da. No necesitas estar preocupado, no necesitas estar afanado. Fue una de las luchas de Jesús cuando vino a traernos al Padre y Él decía, ahora tienen un Padre, no se preocupen, Él los va a cuidar. Y la gente le decía, pero ¿cómo que Él nos va a cuidar si lo que me cuida a mí es el trabajo? Si lo que me cuida a mí es la reputación. Y Él le decía, no, mire las aves del campo. ¿Ha visto un ave muerta de hambre? Si ustedes son más valiosos que las aves, ¿será que el Padre no los cuidará? Y allá en Jerusalén decían,
No. Y muchas veces pasa así en nuestras vidas. Les decía, miren los lirios del campo, cómo se visten de hermosura. ¿Será que Dios no podrá suplir nuestras necesidades? ¿No nos dará el vestido? ¿No nos dará la provisión? Todo lo tenemos seguro en el Padre. Si usted no entiende eso, espere. Si usted no entiende eso, si usted no entiende que su seguridad está en el Padre, significa que usted es un hijo de Dios que aún vive en el espíritu de orfandad, que aún cree que Dios lo dejó huérfano. Acepte a Dios como su Padre, pero también acepte que Él lo tiene todo bajo control en su vida, que lo mejor está por suceder, que la prueba solo es un medio para proveerlo, que esa crisis solo fue diseñada para que usted entienda que en Dios tenemos la provisión y que nada nos falta con el Padre. Ahora sí, dele el aplauso a Dios. Mientras usted siga en sus afanes, en sus conflictos internos, significa que a usted le falta control en la vida, que le falta el Espíritu Santo que lo controle. ¿Por qué no cierra un momentico sus ojos allí donde está? No hemos terminado, tranquilo. Solo quiero que hagamos un ejercicio. Piense, ¿verdaderamente Dios es tu Padre o solo es tu Dios? ¿Vives confiado en que Él tiene la solución a tus necesidades? ¿O crees que Él no hace nada para ayudarte? Y si es así, ¿por qué no haces una oración y le dices: Dios, yo quiero que seas mi Padre. Quita de mi vida ese espíritu de orfandad. Quiero entenderte como el Padre que todo me lo da, el Padre que está pendiente de mí. No quiero tenerte como ese Dios que solo me salva del infierno y que me deja huérfano hasta el día en que yo muera. Quiero vivir bajo la seguridad de que eres mi Padre y que estoy en la casa de mi Padre y que nada me faltará. Ahora, ¿por qué con sus palabras no le agradece por un momento y le dice: Señor, dígale: Dios, te agradezco por ser mi Padre? Mire cómo clama el Espíritu: Abba, Padre, papito lindo, papito hermoso. Dígale: papá, enséñame a creer en ti, enséñame a obedecerte a ti, enséñame que en ti estoy completo y que en ti todo lo tengo, porque tú eres mi Padre. Dígaselo por un momento. Dígale: Dios, quiero conocerte como mi Padre. Quiero dejar de vivir tan afanado, tan enfocado en lo que no tengo que estar enfocado, porque tú eres mi Padre. Abra sus ojitos. ¿Cómo se siente colocar la confianza en el Padre? Es diferente. Acuérdese lo que hace ese papá que adopta. Todos los días tiene que enseñarle al hijo: soy tu padre, no te preocupes. Entonces, cuando estés en la crisis, di: yo tengo un Padre que me protege. Cuando estés en la necesidad, di: yo tengo un Padre que se preocupa por sus hijos. Cuando estés en la enfermedad, di: con cuán grande amor a mi amado mi Padre, que envió a Jesucristo para que sanara mis dolencias. Cuando te sientas solo, di: no estoy solo, el Espíritu Santo me dio el mejor, el Padre me dio el mejor regalo, al Espíritu Santo. Pero se trata, mis hermanos, de cambiar esa mentalidad. Por eso contestamos a la pregunta: necesitamos sinecos. Por eso necesitamos controles en nuestra vida, estructura. De otra manera viviríamos esta vida cristiana en descontrol, sin saber a qué estamos viviendo. Quiero terminar por lo menos 3 áreas en su vida en la que usted necesita un suneco. Quiero que usted se vaya convencido, porque a partir de hoy vamos a empezar una serie de mensajes. Simplemente estoy dando la introducción porque vamos a empezar a hablar acerca de finanzas.
Pero yo quiero que usted salga de este lugar diciendo: hay 3 áreas en mi vida en las que yo necesito el control de Dios, en las que yo necesito el orden de Dios, en las cuales yo necesito el gobierno, el presupuesto, la estructura que Dios me da. ¿Él está listo para saber cuáles son? Sí, o nos vamos y las escribo por el Facebook y usted las consulta. ¿No? ¿Las vemos rápidamente? Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente 3 áreas por encimita, porque toda nuestra vida necesita control, pero 3 áreas que necesitan el manejo de Dios. Y quiero hacerlo a través de la historia de Israel en el desierto, la transición entre la esclavitud y la adopción, entre la orfandad y la adopción. Israel fue un pueblo que vivió 200 años en esclavitud, que tenía una mentalidad de esclavo, de huérfano, y Dios utilizó el desierto para cambiar su espíritu y colocarle un espíritu de hijo. No sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿por qué 40 años en el desierto? ¿Por qué no pasaron rápido de Egipto a la tierra prometida, que se demoraban 3 años nada más, y pasaron 40 años? Porque Dios quería en ese desierto cambiarle la mentalidad de un esclavo y ponerles una mentalidad de hijo. Así que Dios cambió el espíritu y la mentalidad del pueblo de Israel utilizando 3 necesidades básicas, 3 elementos que también están enmarcados en nuestra vida. ¿Cuáles fueron esos elementos? Nunca faltaron en el desierto durante 40 años y que ayudaron a formar, a estructurar, a darle orden, a darle gobierno y a darle un espíritu de adopción al pueblo de Israel. Número 1, nunca le faltó la nube que los protegía del sol. Número 2, nunca le faltó el maná, la comida, el alimento del cielo. Y número 3, nunca le faltó el agua para soportar las grandes temperaturas del desierto del Sahara. 3 elementos en los cuales Dios probó al pueblo de Israel y cambió su mentalidad, y que también tú necesitas tener estructura en esas 3 áreas. Número 1, ¿la qué? La nube. Número 2, el maná. Número 3, el agua. 3 áreas en mi vida que necesitan la disciplina, el orden, el suneco de Dios. Número 1, la nube. Voy a darle estos textos para que usted los estudie en la casa. Si usted no trajo su libreta de apuntes, se va a perder de un valioso estudio que usted puede hacer en esta semana. La nube está escrito en Números capítulo 9 del 15 al 23. Por el tiempo no lo podemos leer, pero yo sé que usted muy juiciosamente va a estudiar en la casa cómo Dios les proveyó la nube en la mañana y una columna de fuego en la noche para soportar las altas temperaturas. ¿Sabe Dios qué quería probar en el pueblo de Israel a través de la nube? La disciplina en el tiempo, en el horario. ¿Sabe usted que los esclavos no tienen horario? Ellos empiezan cuando van a trabajar, saben cuándo van a trabajar, pero nunca. Y hay algunos que aún viven en espíritu de esclavitud. Y dicen: yo sé a la hora que salgo de la casa a trabajar, y le dice a la esposa le dice: amor, ¿a qué hora lo espero para la comida? Y él dice: cuando termine de trabajar. ¿Mentalidad de qué? Esclavo, espíritu de orfandad en su vida. Así que Dios quiso disciplinar el horario, el tiempo del pueblo de Israel con una nube. Y mire lo paradójico del asunto. Dios les dijo: les voy a dar una nube que los va a proteger, pero cuando se mueva la nube, tiene que moverse el pueblo. Ahora no es como que usted mira al cielo y dice: y la nube se movió, y la nube se movió, y la nube se movió, ahora para acá. No, ellos andaban con su casa en el desierto, y las casas no eran de cemento, porque ¿cómo hacían para transportarlas? Así que transportaban tiendas, carpas de piel de animales, de telas finas. Así que para moverse de un lugar a otro no era nos vamos. Haga de cuenta que usted le tuviera
le tocara trastearse cada semana de casa. No hay nada más loco que un trasteo, ¿no? Así era el pueblo de Israel. Ahora, mire lo paradójico. Dios ponía la nube ahí y los israelitas decían, bueno, acá sacamos la vajilla, uy, no se nos rompieron los platos, uy, el cuadro de la abuela todavía está completo. Y cuando ya la mamá decía, me quedó arreglada la casa, la nube se movía. ¿Y qué le tocaba hacer a Israel? En el instante, corra, mueva, arregle, vuelva, meta en papel periódico, que no se me dañen los muebles, que no me le pegue. Y así durante 40 años. Dice que hay veces la nube se quedaba por años ahí. Entonces el israelita decía, no, Dios está jugando. Y le decía al papá a los niños, ni saquen nada, que eso en cualquier momento nos vamos. ¿Y Dios qué hacía? Se quedaba ahí. Le tocaba. Pero había días que la nube se estaba un día, sacaban y volvían. ¿Qué le quería enseñar Dios al pueblo de Israel? Disciplina en el tiempo. ¿Cuánto nos falta a nosotros tener ese suneco en el tiempo? Ser ordenados como por ejemplo la hora en la que comemos. El tiempo de comer es la hora de comer, no la hora de trabajar, de dormir. ¿Cuánto nos falta ser ordenados con nuestro tiempo, con nuestra familia? Si dijimos que íbamos a estar reunidos como familia, ese es el tiempo para estar como familia. Ay, qué pena, que es que ya media hora me cogió la tardecita. Pero así es usted toda la semana. Sí, porque nos falta en nuestra vida tener control sobre el tiempo. Tener un suneco, empezar a entender el valor del tiempo. Eso hace la diferencia entre una persona que vive en esclavitud y una persona que vive en orfandad. Número 2, ¿cuál era el segundo elemento? El maná. ¿Qué representaba el maná? Ay, este sí es la más dura. Téngase ahí de la silla. Que mire lo que Dios nos habla acerca de esto. El maná representaba la disciplina en la economía, en las finanzas. Porque Dios dijo, voy a enviar el maná todos los días. El texto en donde está el maná es Éxodo capítulo 16. Ahí están las reglas de cómo llegaba, qué tenía que hacer el pueblo. Estúdialo en esta semana. Pero mire cómo Dios probaba a través de la economía para darle orden, control. ¿Será que un esclavo tenía disciplina en la economía? Porque no era dueño de nada, no sabía si iba a comer hoy, si no iba a comer, si tenía para pagar el arriendo, si tenía para ahorrar, para comprar la ropa, nunca tenía nada. Y ahora Dios diariamente les da una ración, una porción. A determinada hora del día salía el maná y solo tenían un tiempo para recogerlo, porque si no, el calor hacía que ese maná se dañara. Y les dijo al pueblo de Israel, todos los días voy a hacer caer maná del cielo. 6 días, pero al séptimo no va a caer maná. Así que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes van a coger ración para un día. Y el viernes cogen ración para el viernes y para el sábado. Y vuelve a caer maná el domingo. ¿Y el pueblo qué dijo? Amén. Y cayó el primer día el maná sobre gente que tenía espíritu de esclavitud. Adivine qué hicieron. Acaparemos, porque acá lo importante es entre más tengamos. Así no es con Dios. No sé si se ha dado cuenta. No hagan tantas riquezas. Y dice que cogieron mucho y el primer día comieron y al otro día, ¿qué había pasado con el maná? Se dañó, se pudrió. Porque Dios quería controlarles a ellos la economía. Les quería enseñar a ellos que ellos tuvieran un
presupuesto, porque nunca usted va a ser libre económicamente hablando si usted no tiene un presupuesto. Eso de vivamos el día a día, como dicen algunos hermanos que yo lo escucho, yo por dentro digo, Señor, que ellos entiendan que son hijos. Es que yo vivo asando y comiendo. No, tú vives porque tienes un padre que te provee el trabajo que necesitas para los gastos que necesitas. Pero mire lo que les dice, el sexto día, ¿qué va a pasar? Cogen para... ¿Y sabe qué hicieron estos benditos el domingo? El sábado, que era el día de reposo para ellos. Porque aún Dios entiende que para tener una buena economía, el domingo es el día del Señor, no para ir a trabajar. Muchos creen que porque vayan y trabajen 7 días a la semana, mejor economía van a tener. Eso piensa un esclavo del trabajo, un esclavo del dinero. Entre más trabaje, más tengo. Pero eso no es la economía de un hijo de Dios. Y Dios les dijo, el domingo les voy a dar la provisión exacta que ustedes necesitan del lunes a sábado. Y el domingo, no se preocupen, que yo enviaría un día de la semana que les va a alcanzar para 2. Y sí, le estoy hablando a esas personas que me están mirando, que dicen, no, donde me salga una chance y el domingo me vaya y me pagan el doble, ¿dónde pongo la firma? Dios aún quiere hacerte entender que eres un hijo de Dios, no eres un esclavo de este sistema. No diga amén, diga ay, ay, ay. Y número 3, para terminar, el tercer elemento y donde usted necesita mucho orden, control en su vida, ¿cuál era? El agua. Era la disciplina frente a las autoridades. Porque siempre Dios permitió que el pueblo tuviera agua por mano de Moisés. Porque necesitaba enseñarle al pueblo que tenía que dar organización, estructura a través de los líderes, a través de las personas que él había colocado como autoridad. Si no, lea Éxodo 15, ahí las aguas de Mara salieron esclavos y empezaron a decir, ¿y quién nos va a dar agua? Nos vamos a morir de sed. E iban a matar a Moisés. Y Moisés oró a Dios y les dijo, tira el tronco y esas aguas amargas se van a convertir en aguas dulces. Y usted ve durante toda la historia al pueblo de Dios buscando agua y Dios usando a los líderes para hacerlo, porque los líderes, las personas, las autoridades nos dan estructura en la vida. La semana pasada le preguntaron a un amigo, ¿usted se casó muy joven o se hubiera casado más viejito? Y él dio la mejor respuesta sabia de un casado. Dice, me casé justo a tiempo. Porque si yo no me hubiera casado, mi vida sería una vida desordenada y quizás ya tendría 2, 3, 4 hijos regados por ahí. Y entonces yo dije, claro, la autoridad en el hogar trae orden, estructura, bendición. Así que el esposo es el sineco de la esposa. Y la esposa es el suneco del esposo. Hay veces que queremos hacer, pero ¿qué dice el esposo? No. El padre es el suneco del hijo. El líder es el suneco del obrero. El jefe, el patrón. Así que dele gracias a Dios por esas autoridades que usted tiene en la vida. Dele gracias a Dios por esas personas que aunque usted dice, uy, me irritan, no me la aguanto, ¿por qué tiene que ser así conmigo? Es que Dios los está utilizando para darte orden en la vida. Y cuando tú quieras decir, no me quiero someter a mi autoridad, no me quiero sujetar a las reglas de esta casa, ¡ojo! Porque estás pensando como piensa un esclavo, como piensa una persona que no tiene padre. Colóquese de pie.
Ahí les dejo esa introducción porque vamos a empezar a hablar acerca de finanzas. El pastor Isidro en 8 días va a empezar hablando acerca de esto. Y hoy le dije, usted necesita tener disciplina en su economía. Nos puedes llamar al teléfono 515-0863 y al celular 304-638-8150.